Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. La venganza del muerto, conocido en España, Infierno de cobardes. Es un western americano dirigido por Clint Eastwood y estrenado el 1 de enero del 73, recaudando 15.700.000 dólares en taquilla. Película que fue de las primeras dirigidas por Eastwood, estamos hablando mucho antes del Jinete Pálido, que trata de un forastero a caballo que sale del desierto y termina entrando en un pueblo llamado Lago, en el viejo oeste, en donde tres hombres comienzan a provocarlo, lo insultan y cuando él va a la barbería, van a provocarlo y él los mata sin problema, ¿no? Luego, al salir, está una de las, digamos, escenas más controversiales, que hay una mujer empieza a provocarlo, a golpearlo y a tratarlo mal, y él, obviamente, digamos que como que la fuerza, ¿no?, a tener algo con él. Yéndose después al hotel a dormir y teniendo un sueño, o una pesadilla, o una visión de un hombre, un sheriff, siendo asesinado por tres hombres con látigo, a latigazo limpio, en donde él pide ayuda y el pueblo mira cómo lo están matando a latigazos y los maldice a todos. Eh, Estos, digamos, tres forajidos que fueron digamos, que fueron responsables de la muerte del sheriff Jim Duncan, terminaron arrestados, presos por culpa del pueblo. El mismo pueblo los termina arrestando. Y al año salen a buscar venganza contra el pueblo. Es por esto que el sheriff va a buscar a este forastero, a pedirles que los ayude a, digamos, salvar al pueblo, ¿no?, contra estos tres forajidos. A lo que, digamos, el forastero no quiere saber nada. Dice, no, usted es el sheriff, usted manéjelo, yo no tengo nada que ver. Pero ante la desesperación, el sheriff decide ofrecerle todo lo del pueblo gratis. O sea, todo lo que él quiera, no va a tener que pagar nada, ¿no? Y así empieza, digamos, esta vorágine de despilfarro, ¿no? Ve cómo están maltratando a los indios, por ejemplo, en una de las tiendas, que quieren una frazada si no se lo quieren dar, y va el forastero y le dice, no, toma, acá tenés, estas son tuyas y yo no pago nada, así que te las voy a regalar yo. Se va al bar, invita a ronda de tragos, de whisky, y obviamente el forastero no paga, porque eso fue, digamos, votado por los grandes, toda la gente del pueblo, ¿no?, los grandes empresarios. ¿Qué pasa? Aparentemente el forastero se entera de que la gente de este hermoso pueblo, ¿no?, de una comunidad tan pura y tan buena, y amigos de, digamos, de los de confraternidad y de amor y de pureza, en realidad fue cómplice del asesinato de Duncan. Contrataron a los forajidos para matarlo, y después de que descubriera la fuente de ingreso de la ciudad, que era de lo único que vivían, que era una mina que estaba en las tierras del gobierno. Luego traicionan a estos asesinos y los entregan a las autoridades, ¿no? Entonces el forastero, bueno, decide, cuando se entera de esto, hacer gastos para vestirse él con la mejor ropa, y empieza prácticamente a poner a toda la comunidad una contra otra. Entonces empieza, bueno, necesito maderas, desarmar ese establo. Necesito un lugar donde quedarme, desaloja el hotel, ¿no? Donde se da una de las escenas que para mí están bárbaras, están brutales. Está él tomando posesión, ¿no?, el forastero, sentado afuera de su hotel, porque a esta altura es su hotel. Echan a los 9 inquilinos y viene el cura y le dice, hermano, usted no puede echar a estos hermanos que van a quedar a la intemperie en la noche. Y él le dice, ni usted es mi hermano, ni ellos son mis hermanos. Y le dice, pero ¿cómo no? Él dice, que son sus hermanos. Sí, bueno, entonces usted no va a tener problema en alojarlos en la iglesia. Entonces el cura dice,
Bueno, hermanos, no se preocupen, van a quedarse en nuestras casas y no van a pagar más de lo que pagaban en el hotel, demostrando que al final de cuentas buscan la manera de sacar ganancia de esta gente, ¿no? Ante los ojos incrédulos del forastero, que dice, pero vos no sos el líder religioso. Bueno, muy bien, genial. A todo esto, los tres forajidos que habían sido traicionados matan a tres personas, les roban sus caballos y deciden ir al pueblo a cobrar venganza, ¿no? En el camino, o en el tiempo que van a tardar en llegar, el forastero tiene que preparar a el pueblo. Entonces les dice dónde se tienen que poner, les enseñan a disparar con un carro, van pasando y le van disparando. Al enano del pueblo, Mordecai, que es muy, digamos, atacado por toda la comunidad por ser enano, decide el forastero nombrarlo sheriff y alcalde. Es el nuevo sheriff y alcalde del pueblo. Obviamente son un desastre disparando y demás. También hay una escena en donde, digamos, la esposa del dueño del hotel se da cuenta de que son todos un desastre en esa comunidad, que son terribles. Se acuesta con el forastero. Al principio no quiere, pero después te das cuenta de que ella lo reconoce, ¿no? O le ve, digamos, algo reconocible. Y no quiere nada con él, se quiere ir del pueblo, no quiere saber nada con el marido, que prácticamente no movió un dedo y nadie prácticamente defiende a nadie. Cada uno está por sus intereses. Y ese es el gran tema de esta película, ¿no? La avaricia, los intereses y demás. En un momento está el forastero pidiéndoles de que pinten todo el pueblo de rojo, a lo que él renombra lago como infierno, cosa que se van a enterar al final los miembros del pueblo, y además los insta a preparar una gran comida de recibimiento para estos hombres. Cuando está llegando este grupo de forajidos, estos tres forajidos, habían dado, el forastero dio instrucciones de que debían sonar o hacer sonar la campana, y el forastero se sube a su caballo y se retira del pueblo, dejando a los ciudadanos a que ellos defiendan sus vidas por sí solos. Obviamente muchos son cobardes, no cumplen nada de lo que se les había pedido, tampoco lo iban a cumplir en ese momento, y o son masacrados o son torturados. Llegando al final, ¿no? El final es épico porque, digamos, este forastero prende fuego parte del pueblo y comienza una batalla en donde mata a uno de estos mercenarios a latigazos, a otro lo ahorca y al tercero lo termina matando directamente. Ante la mirada incrédula del pueblo, ¿no? Al otro día él se retira, también se retira la esposa del hotelero, y ve que Mordecai está pintando la lápida, el nombre de Jim Duncan, ¿no? Y le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, tú sabes quién soy el hermano de Jim Duncan. Esta frase se encuentra en algunas, digamos, películas, en otras no, y eso ha generado la discusión de si es un fantasma o no. Según lo que dice el propio Clint Eastwood, él dice que en realidad esto estaba pensado y habían más alusiones a que eran hermanos, Jim Duncan y este forastero. Pero que, bueno, después se dejó a libre interpretación, ¿no? Pero eso sería lo oficial. Dicen que el guión de esta película se inspiró en el asesinato de la vida real de Kitty Genovese en Queens en el 64, que según los informes hubo varios testigos presenciales observando y que no hicieron nada. Universal en realidad quería esta película que fuese filmada en escenarios, pero Eastwood dijo que quería filmar en el terreno. Y encontró en Oregon, Nevada y California lugares que eran altamente fotogénicos, eligiendo Mono Lake como el lugar en donde iba a filmar esta película, utilizando 50 técnicos, construyendo
toda la ciudad. 14 casas, una iglesia y un hotel de 2 pisos en 18 días utilizando 150.000 pies de madera. Los edificios son completos, no son fachadas, porque Eastwood quería filmar en los interiores de cada sitio. Además, se filmó en Reno y el Bosque Nacional de California, ¿no? Completando esta película en 6 semanas, 2 días antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, a pesar de haber sido construida, digamos, toda la ciudad. El personaje del alguacil Duncan fue interpretado por Bobby Van Horn, que era el doble de Eastwood, para sugerir que él y el forastero podrían ser la misma persona. Eastwood terminó diciendo que las versiones anteriores del guión convirtieron al forastero en el hermano del alguacil muerto, pero decidieron retirarlo en algunos, digamos, a última hora deciden retirar esa alusión, y por eso hay películas que te aclaran que es el hermano y hay otras que no, para hacer algo un poco, una interpretación más sobrenatural, ¿no? Así fue como se elimina la referencia en algunos lados, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar el doblaje que aclara esto? En los doblajes italianos, españoles, franceses y alemanes. Una curiosidad es que si ven las lápidas, aparecen los nombres de directores como Sergio Leone, Don Siegel y Brian G. Hutton, como una especie de homenaje con humor negro que quisieron hacer, algo así, ¿no? Pero bueno, esta película es muy buena, véanla. Yo me quedo... A ver, hay varias escenas. Me gustaría saber qué escenas les quedó marcada, pero la escena de la muerte a latigazos del primer mercenario con el fuego de fondo es brutal. Es espectacular. Creo que me quedo con esa escena. Es muy de película de terror, de hecho. Hasta el encuadre de la escena y todo. Pero me gustaría que ustedes me comenten cuál es su escena favorita en relación a esta película. Muy buena, y si no la han visto, por favor véanla, porque es un muy buen western, ¿no? Saludos a todos y hasta pronto.